todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace miles de años el hombre intentó burlar a la muerte y por eso creó las momias. Muchos de vosotros pensaréis que las primeras momias de la historia son las egipcias. Sin embargo, esto no es así. La primera vez en la historia que el hombre momifica fue en Chile, en concreto en la cultura chinchorro. Y ahí los hombres intentaron hacer que los cuerpos quedaran prácticamente como eran en vida para burlar a la muerte y pasar de una a la eternidad. Pero las momias son mucho más que eso. No solamente nos dan información de cómo era la vida hace miles de años en el mundo, sino además también nos cuentan cómo eran las creencias en la antigüedad. ¿Cómo era en la antigüedad? El paso a la vida en el más allá. Y en eso los egipcios, hay que decir que fueron unos auténticos genios, ya que momificaron sacerdotes, faraones, personas del común, y algunas de estas momias han llegado hasta la actualidad miles de años después. Pero ojo con esto, porque hay algunas momias que cuando se las despierta provocan maldiciones, como por ejemplo sucedió cuando se encontró en 1922 la momia del faraón Tutankamón. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Momias, curiosidades y maldiciones. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El destino está escrito. No hay otra forma de entender algunas historias. Había un niño multimillonario a finales del siglo XIX en Gran Bretaña. Se llamaba Lord Carnarvon. Nació ya inmensamente rico. Estudiaba en el Trinity College, en un ala que había solo para privilegiados. Y este niño gomelo, este niño pijo, pues como le encantaban los coches, se fue a Alemania a una carrera de coches y se estrelló y tuvo un accidente que le afectó severamente al tórax, a toda su caja torácica. Los médicos en Gran Bretaña le dijeron claramente que los inviernos tenía que pasarlos en un lugar cálido. Y en aquellos momentos lo que estaba de moda era las orillas del río Nilo. Así que Lord Carnarvon, para no sufrir dolores en su cuerpo, todos los inviernos se iba hasta Egipto. Y en Egipto, básicamente, Lord Carnarvon se aburría. Como se aburría y era inmensamente rico, decidió dar una pequeña parte de su fortuna para excavar y encontrar grandes tesoros. Se puso en contacto con los arqueólogos más importantes del país y estos no le hicieron caso, pero le dijeron: no te preocupes, hay un señor que se llama Howard Carter, no es nada brillante, pero ahí está en paro y seguro que te puede echar una mano. Y así fue como en 1917 Howard Carter llegó hasta el Valle de los Reyes, en la antigua Tebas, la actual Luxor. Y allí, en el Valle de los Reyes, empezó a excavar en 1917. Todos los arqueólogos le dijeron: amigo, excava lo que quieras porque esto ya es como un queso de Gruyère lleno de agujeros y por mucho más que hagas, no vas a encontrar nada. Y así fue durante 5 años. Cava por aquí, cava por allá y no encontraron absolutamente nada. Y a los 5 años, Howard Carter decidió regresar al primer sitio donde había excavado, ya que allí había unas chozas, y decidió excavar esas chozas que pertenecieron a trabajadores en la época egipcia. Y al
excavar esta choza, de repente apareció ante él una pared de argamasa. Excavó y llegó hasta los 16 escalones. Ahí se dio cuenta que estaba realmente ante la tumba del que era el faraón Tutankamón, un faraón menor, sin importancia en la historia de Egipto, sin prácticamente relevancia alguna, que gobernó muy pocos años. Y entonces pensaron, bueno, pues a ver qué sale de esta tumba. Nada espectacular. Se dieron cuenta de algunos detalles, por ejemplo, extraños, que es que los sellos se habían sido rotos y luego rehechos, o sea, había habido ya ladrones allí dentro. Eso hizo que pensaran que, bueno, prácticamente no iban a encontrar nada. El caso es que Howard Carter rompió aquella pared, empezó a quitar escombros durante 8 metros por un pasillo hasta que llegó a otra pared que era ya realmente la antecámara de la cámara mortuoria del faraón. Lord Carnarvon, que pagaba todos estos caprichos, estaba justo detrás de él el día de noviembre de 1922 que rompió aquella pared con su martillo. Lord Carnarvon le dijo cuando él puso una vela: Howard, ¿qué es lo que ve usted? Y él le respondió: cosas maravillosas. Más de 600 objetos, muchos de ellos de oro, pero eso era la antecámara de la cámara mortuoria, la antesala de la cámara mortuoria. Cuando Howard Carter rompió esa segunda pared, quedó atónito, porque pensaba que estaba viendo una pared de oro. Era la cubierta del sarcófago del faraón, que estaba hecha con madera y pan de oro. El mayor tesoro arqueológico jamás encontrado, y eso que fue un faraón menor. No sé cuántas veces he estado delante de la máscara mortuoria del faraón Tutankamón, que está hecha de oro macizo, y su mirada de lapislázuli afgano les aseguro que es capaz de penetrar a través de la eternidad. Y esto se hizo noticia, se hizo famoso a nivel mundial. Millones de personas van todos los años a ver el tesoro del faraón Tutankamón. Y imagínense que hubiera sido encontrar, por ejemplo, la cámara mortuoria de grandes faraones como el caso de Ramsés II. El caso es el siguiente. Después de que apareciera todo este tesoro, comenzaron a suceder una serie de muertes extrañas. El primero que falleció fue Lord Carnarvon. Pocos días después de que se abriese la tumba, dijo: me ha picado algo. Y a las 2 de la madrugada de ese día fallecía, a la vez que se iba la luz del Cairo y su perra Susie, a miles de kilómetros de distancia, en una finca suya en Gran Bretaña, empezaba a aullar como loca. Pocos días después también el príncipe egipcio Ali Kemel, que estaba en la apertura de la tumba, es asesinado por su esposa en el Hotel Savoy porque lo agarra siendo infiel. El asistente de Howard Carter, Arthur Mail, fallece a los pocos días. Su secretario personal, Richard Bettel, exactamente igual. El egiptólogo francés Georges Benedit entra a la tumba, sale, se cae y se mata. Los doctores que había presentes, Douglas Derry y Alfred Lucas, sufren un paro cardíaco el mismo año, 1925. El experto en radiografías que hace las radiografías de la momia de Tutankamón se sube al barco para regresar a Gran Bretaña y fallece en el barco. De las 20 personas que había cuando se abre la cámara mortuoria del faraón, 13 fallecieron en extrañas circunstancias. Y entonces la prensa británica comenzó a hablar
de la maldición del faraón, la maldición de Tutankamón, aquellos que se atrevieron a quitar, a desvelar el sueño del faraón, siendo castigados desde la eternidad. Y es que las momias tienen algo que nos fascinan, ese intento del hombre de burlar a la muerte, de ser eternos. Y es normal que con historias como esta que sucedió en Egipto se hable también de maldiciones, de momias, y de eso va el programa de esta noche. Vamos a contar historias de momias, cómo arranca la momificación en la historia. Muchos de ustedes no lo saben, fue en Chile hace 7000 años la cultura de Chinchorro, hasta curiosidades de muchas de ellas, o maldiciones que sufrieron aquellos que fueron capaces de terminar el sueño eterno de los que quisieron burlar la muerte. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y esto es otro podcast de Noche de Misterio, y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. ¿Qué opináis de la famosa maldición de Tutankamón? Cuando menos desde mi punto de vista, inquietante. Sabéis que hago viajes de autor. En abril, a finales de abril del año que viene, del año 2025, haré un viaje para ver la magia de Al-Ándalus, saliendo desde Madrid, Córdoba, Granada, viendo la Alhambra, llegando a Marruecos, las ciudades imperiales, y durmiendo en un campamento de lujo en el mar de dunas de Erchevi, en pleno corazón del Sáhara, para contemplar las estrellas como posiblemente pocas veces las habéis visto en vuestra vida. Ese viaje España-Marruecos para el próximo año. Tenéis toda la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Un viaje que verá una Europa que muchos desconocen y un África, un Marruecos como auténtica puerta al desierto del Sáhara. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio, y para todos aquellos que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras hacías tu introducción, me imaginaba lo que debieron sentir, Juanje, aquellos excavadores que por primera vez vieron la tumba de Tutankamón. Yo creo que debió haber sido algo realmente sobrecogedor. Sí, Juanje. claro, pero fíjate que ellos no se imaginaban un tesoro así. Primero porque no había ninguna referencia, nadie había saqueado una tumba de un faraón y había escrito lo que había encontrado. Todas se encontraron ya saqueadas. Nadie se esperaba algo así. Menos cuando ves que los sellos están rotos y los han vuelto a poner. Detalles que no he dado. Menos todavía cuando desescombra los 8 metros de túnel, y la pared de argamasa, que era la antecámara, estaba rota por la parte de abajo a la derecha. ¿Vale? Lo que pasa es que Carter no se quería tirar al suelo para meter por ahí la vela. Digo, hago un agujero por aquí y veo lo que hay. ¿Vale? Pero ellos pensaban que había nada. Aparte un faraón que gobernó pocos años, tal, o sea, nada. No se podían imaginar lo que había allí. Más de 600 objetos, más luego, estaba el trono del faraón, que es de oro, lo he visto infinidad de veces. Estaba un carruaje suyo, estaban sus sandalias, un preservativo del faraón. El primer preservativo que se ha encontrado en la historia, es de lino, para anudarse a la espalda. Sus objetos personales, y luego lo que nadie se imaginaba era que podía existir un sarcófago así. Cualquier sarcófago egipcio, pues habían encontrado sarcófagos de personas, de algún noble o algo, pero nunca de un faraón.
y es como las cajas estas de muñeca rusa. O sea, era un sarcófago dentro de otro, y cuando llegan al principal, que es de oro macizo, pues es que no te lo puedes creer. Sí, claro. Increíble. De oro macizo, y la máscara, ya te digo, y no sé cuántas veces la he visto. Ahora, si Dios quiere, en septiembre voy a estar otra vez ahí en un viaje de autor, y otra vez me quedaré bobo mirándola, porque es que parece que te está mirando desde el más allá. Es una cosa increíble. Tremendo, Juanje. Y hoy un dossier apasionante con dos grandes expertos, María José Roballo y David Centinella. Efectivamente, tenemos una entrevista grabada y esa entrevista arranca así. La obsesión del hombre por la eternidad, nuestra obsesión de ser capaces de burlar a la muerte, ese momento, esa cita que todos tenemos ineludible en la vida. Y quizás en esa obsesión de ser eternos es que al hombre se le ocurrió la momificación, diferentes procesos para aplicar a un cuerpo de forma que la persona que está en vida pueda acompañarnos durante miles de años o que llegue al más allá en un estado perfecto para disfrutar su otra vida. No somos nada sin la magia y sin la religión, sin lo que nos une al universo, sin lo que nos hace entender el universo. Y en esa manía humana de ser capaces de vencer a la muerte, que posiblemente no es más que una falacia, ya que todos al final morimos, sí es verdad que creamos estos peculiares artilugios, las momias, hechos ni más ni menos que con nosotros mismos, que con carne, hueso y piel humana. Y dentro de esto hay una variedad enorme de momificación, algunas muy famosas, como es por ejemplo las momias egipcias. Momias además que muchas de ellas traen maldiciones que os vamos a comentar esta noche. Pero bucear en la antropología, bucear en la historia, es bucear también en nuestra conciencia, en la conciencia humana. Una conciencia humana que le teme a la muerte y que a través de estas técnicas está convencida de que puede burlar los designios de los dioses. Y es que los dioses, señores, nos guste o no, al final de nuestra vida nos quieren muertos. Y arrancamos ya sin más dilación la entrevista que tenemos para el programa de hoy aquí en Noche de Misterio. Alejandro Bernal, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el tema de las momias? Ángel, maravilloso poder desentrañar en este caso uno de los grandes misterios, no solamente a nivel cultural, a nivel arqueológico, a nivel antropológico. Hablar de las momias es hablar no solamente sobre cómo eran las civilizaciones del pasado, sobre qué concepción teníamos de lo eterno, y hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante. Efectivamente, la manía humana de burlar a la muerte, que básicamente es una falacia, porque al final nos morimos. Muy bonita la momia y no nos engañemos. Por mucha introducción espiritual que haya hecho aquí, más las que habré hecho ya en el programa, además de lo que se esté escuchando, ahora mismo lo que nos da de las momias es morbo. Y nos da mucho morbo ver allí al muerto tieso, completamente tieso, que parece atún seco o algo así. Y entonces es curioso, cuando yo iba al Museo Egipcio, ya no están en el Museo Egipcio, estaba la Sala de las Momias, nunca fui al Museo Egipcio, estando en la Sala de las Momias, que no hubiera una fila que no te puedes imaginar. Cuando realmente lo que veías en la Sala de las Momias tampoco era una cosa loca y absurda de decir, Dios mío, pero simplemente ver el rostro de Ramsés II, todo tieso, todo oscuro, con esa piel aceitunada y con esos dientes así que parecía un vampiro, siempre había fila ahí. Esa es la pura y dura realidad de las momias. Y hoy también el debate de hoy está nuestra amiga María José Roballo, periodista, psicóloga, que está ahora mismo en la ciudad de Quito, en Ecuador, y que tienes un canal de YouTube que se llama, María José. Hola, ¿cómo están? Sí, se llama Cósmica by María José Roballo, mi propio nombre. Es mi canal de YouTube donde pueden encontrar igual investigaciones de varios misterios, pero con la misma línea de Juan Jesús, que es tratar de buscar hechos reales, que por lo menos tengan fechas, que por lo menos tengan escritos, que tengan cosas que nos den cuenta de que pasaron, que no son un invento. Así que les invito a visitar mi canal y les cuento que también me fui a la Cueva de los Tallos. La conozco, la he vivido, va a estar subido esta semana
un capítulo para que todos lo puedan ver. Me parece perfecto y queda pendiente además hacer un programa sobre misterios de Ecuador, que tu país tiene una cantidad de misterios tremenda y de cosas maravillosas, pirámides de Cochasquí, por ejemplo, que la gente no conoce, y otro tipo de sitios. Bueno, y es la primera vez que está aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio, y espero que no sea la última, un buen amigo mío, que le conozco hace 30 años, hacía como 10 años que no hablábamos un rato, que es David Sentinella, que es periodista, que es escritor, que es actor y que es el autor del libro El enigma de las momias, la búsqueda desesperada de la inmortalidad. Pero David Sentinella, te voy a hacer la primera pregunta que le hago a todos los periodistas e investigadores que pasan por aquí por Noche de Misterio. ¿Quién es David Sentinella para toda la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio? Bueno, pues primero, hola. Entusiasmado de estar aquí con vosotros en el programa, entusiasmado de volver a estar charlando contigo, Juan G. ¿Quién es David Sentinella? Bueno, tú sabes, es un buscador, aunque también es cierto que después de estos 30 años que hace que nos conocemos, yo creo que voy dejando de ser un buscador, o no tanto un buscador, y estoy empezando a ser un encontrador, que podríamos decir, ¿no? Empiezas a encontrar respuestas, empiezas a encontrar algunas... Ojo, no digo que sean válidas para todos, pero sí que cuanto menos esas respuestas en algunos de los ámbitos son respuestas válidas, subjetivas, pero que nos sirven para poder entender también este caos que es la propia vida, que son los fenómenos que nos encontramos, que es el mundo del misterio y de los enigmas. Fíjate, tú al principio decías... que de las momias, bueno, pues que las hemos creado, que está toda esa fantasía, pero que en definitiva está ahí la muerte. Pero fíjate, a lo largo del programa iremos viendo una serie de puntos, y vosotros sabéis que sois expertos también en el tema, que con la momificación no solo estamos hablando de cuerpos secos, momificados, o sea, secos que parecen mojama o que pueden parecer un jamón, ¿no? Sino que con ello nuestros antepasados de una u otra manera nos legaron todo un corpus de conocimiento, todo un corpus de sabiduría. Pero ojo, no solo hay conocimientos históricos y anatómicos, sino también sociopolíticos, filosóficos y religiosos, porque a través de ellos, como iremos viendo, encontramos muchas claves a lo largo de la historia. Podemos saber qué comían hace 3.000 años, 6.000 años, cómo era su sociedad, qué vestían, cómo eran sus relaciones. Podemos saber muchas cosas. Por ello, precisamente, podemos asegurar sin equivocarnos que las momias son mucho más que ese resultado, el que decía ese subtítulo del libro, ¿no? Esa búsqueda desesperada por conseguir la inmortalidad. Dentro de lo que es el campo de las momias, como iremos viendo, perduran muchos de los más importantes enigmas de las grandes y antiguas civilizaciones del pasado. Podemos saber las costumbres, los ritos sagrados, tesoros. Podemos saber las luchas de poder que había, y eso se ve claramente en Egipto. Podemos ver los asesinatos que había o los sacrificios humanos, como veremos también en otras momias. En definitiva, a mí me gusta decir que las momias son nuestras propias y accesibles máquinas del tiempo. Efectivamente, amigos, son máquinas del tiempo. Y habéis escuchado la voz de David Sentinella, parece la de un cantante profesional, porque es cantante profesional, no sé en cuántos musicales ha salido y lo habréis escuchado en películas por ahí. Además también participa en el podcast La Escóbula de la Brújula, que produce también este mismo grupo, que es el Grupo Prisa. Grupo Prisa, efectivamente. Estamos en España en Podium Podcast, que llevamos ya 12 temporadas. Ahora en un mes empezamos la 13ª temporada, un buen número. Y además, sí, a ver si la empezamos en un viernes, además. Muy bien. Y muy felices y contentos de estar ahí. Pues un podcast súper recomendado a la gente que le gustan los misterios y la historia. Vamos a arrancar. Bueno, primero hay que entender esa obsesión del ser humano por ser eterno. Y eso se empieza a ver en los enterramientos, antes que en las momias, el que te entierren en posición fetal, el que pinten las paredes de rojo, que es el color que simboliza la sangre. Y el hombre lleva enterrando a hombres desde hace muchos miles de años. Pero hay un punto de inflexión muy claro, y es la primera vez en la historia que el hombre es capaz de momificar. Y esto sucede en Chile, en la cultura chinchorro.
unas momias que son poco conocidas, porque todo el mundo está obsesionado con las egipcias, luego vamos a hablar de las egipcias, no os preocupéis. Y en esta cultura, en Chinchorro, en Chile, hace 7000 años, me estáis escuchando bien, en el 5000 antes de Cristo, el hombre, el ser humano, empieza a momificar. La cultura Chinchorro es una cultura muy austera, muy pobre, de gente que vivía en cabañas en la playa, en la zona de Arica, en Chile, en un mar que era tan rico que les daba absolutamente de todo, porque podían cazar focas, lobos marinos, tenían todo un montón de marisco para poder comer, y ese mar les bendecía y les maldecía a la vez, ya que por bucear a grandes profundidades, muchas de las personas que vivían allí con una edad relativamente temprana eran ciegos y sordos, debido al problema de la sal marina y no tener gafas para estar debajo de la sal marina, y además perdían la capacidad auditiva por la presión tan alta que tenían que soportar. La vida en la antigüedad, señores, era muy dura. Y estos señores, nadie sabe por qué, les dio por momificar, pero tenían una forma de momificar bastante particular. Y esa forma de momificar no era como lo vemos las momias egipcias ahí, que las ponen bien sequitas y tal, entre vendajes. No, lo que hacían la cultura Chinchorro cuando te morías básicamente era te descuartizaban, te cortaban la cabeza, te cortaban los brazos, te cortaban las piernas, y entonces lo que hacían era te desollaban con piedras de sílex, te quitaban, te arrancaban toda la piel, te quitaban toda la carne. No sabemos si se la comían o no, no sabíamos si practicaban el canibalismo ritual como hacen otras etnias a nivel mundial, y una vez que te quitaban todos los músculos, ahumaban tus huesos para que tus huesos fueran más duros, y lo que hacían es, luego este puzzle de huesos y demás, reconstruirlo. ¿Y cómo lo reconstruían? Pues cogían los huesos ya limpios, los amarraban con cuerdas y les ponían tablas para darle forma humana, los envolvían con arcilla, los primeros 2 milenios era una arcilla de color negro, los envolvían con arcilla, le iban dando forma humana, y luego ponían la piel seca del muerto, del finado, la iban poniendo para ir envolviendo la momia. La parte de la cabeza, lo que hacían era como el cuello, pues así, ponían un cuello de fibra vegetal, y esto es muy curioso, ¿no? Yo le voy a dar mi impresión porque yo tuve la suerte de estar filmándolas allí en Chile. Y luego lo que hacían, como el cráneo lo habían abierto en dos para sacar todo el cerebro y que no quedaran tejidos blandos, unían el cráneo y hacían una máscara de cerámica del muerto a la que le hacían su boca, su nariz, sus ojos. Y en contra de las momias egipcias, que ya te digo, ves a Ramsés II y parece el conde Drácula allí con los dientes tiesos y todo seco, estas no, estas son como plácidas, simplemente que realmente es como una estatua del muerto, que tiene sus huesos y que tiene su piel en algunas partes del cuerpo, pero es como una momia del muerto, una estatua, perdón, y luego además le ponían peluca y lo adornaban, y demás. Y su visión es, ya os digo, no es tan macabra como la de las momias egipcias. Ojo, que si ves una momia egipcia sin quitarle el vendaje, tampoco es una visión tan macabra, ¿vale? Pero, bueno, pues son unas momias que son plácidas de ver. Las que sí son muy, no sé cómo decir, perturbadoras, por decirlo de alguna forma, son una cosa que llaman las momias estatuillas. Las momias estatuillas es cuando un niño nacía muerto o una mujer abortaba y daba a luz un feto, momificaban el feto, lo hacían de la misma forma, lo desollaban, le quitaban absolutamente todos los músculos y demás, y luego lo hacían de barro. En este caso, obvio, con un cráneo tan pequeño no podían hacer una máscara funeraria tan perfecta, pero sí son como muy perturbadoras, porque las ves así todas chiquitas, y bueno, pues son como muy, muy desconcertantes, ¿no? Y esto es lo primero que hace el hombre realmente en momificación para intentar ser eterno. David Sentinella. Sí, a ver, has expuesto muy bien, evidentemente, además conoces el tema, efectivamente. Hay unas cuestiones que sí que me gustaría resaltar, y es que
Tú fíjate, estamos hablando, la cultura chinchorro está en el desierto de Arica. El desierto de Arica está al norte de Chile, en lo que es la frontera entre Chile y Perú. ¿Qué ocurre? Que el desierto de Arica es uno de los desiertos más áridos del mundo. Es un desierto en el que las precipitaciones son mínimas, con lo cual sí es cierto que esa cultura que viene de las montañas, posiblemente gracias a o a través de un cambio climático, pues se ven obligados a bajar de las montañas y dirigirse hacia esa gran mancha azul que veían al fondo, que evidentemente era el océano. Y lo que hicieron fue cambiar sus elementos de caza para la pesca. Y ahí, a partir de ahí, claro, no era un pueblo que estaba acostumbrado al mar, no era un pueblo que estaba acostumbrado, como tú decías, y tuvieron problemas físicos. Pero fíjate, la cuestión está en que aún así, este pueblo, esta cultura chinchorro, que se llama así porque las primeras momias que se encontraron en 1919 por el arqueólogo alemán Max Jule, él realizó un exhaustivo trabajo de investigación ahí en Arica y también en Tanca, ¿no? Otra zona. Pero la cuestión está en que se llaman así chinchorro porque es el nombre de la playa donde se encontraron. Pero si estamos hablando del desierto más árido, uno de los más áridos del planeta, donde ya de por sí, por las altas temperaturas, por el contraste térmico, por la sequedad que produce la propia arena, se iban a momificar los cuerpos, ¿por qué se dedicaban a hacer todo ese proceso de momificación de sus familiares y ancestros? Evidentemente, tenía que haber unas cuestiones religiosas que apoyaran esa opción, porque de una manera natural las momias se iban, o sea, los cuerpos de sus congéneres, de sus familiares, se iban a momificar. Y luego hay un detalle que es muy curioso, y es que en esa momificación era un trabajo comunitario, a diferencia de otras culturas, como veremos en Egipto, etcétera, etcétera, donde practicaban, estamos hablando de una momificación artificial, no natural ni intencionada, sino una momificación artificial. En este caso el trabajo era comunitario, es decir, todos los del grupo social participaban, incluidos los niños, participaban en esa momificación. Como ellos también se encargaban de descuerar, de descarnar, de viscerar, de secar, incluso al fuego, como estabas comentando, Juanje, todos esos cuerpos, ¿no? Y luego de rellenarlo, etcétera. Es decir, todo el grupo social participaba en eso. Y eso es algo que no se ha dado en ningún otro lugar donde se han practicado las modificaciones artificiales. Y efectivamente, es que el tema de la cultura chinchorro es muy particular. Imaginaros a toda una comunidad participando en una momificación donde se le quita la piel al finado y se le sacan todos los músculos para dejar solamente huesos y piel. Hoy día nos parece una locura. Hace 7.000 años eso sucedía en las costas de Chile. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Os estábamos hablando de las momias de Chinchorro. En Chile, las momias más antiguas del mundo, con 7.000 años de antigüedad y la gran cantidad de enigmas que la rodean. Y la entrevista continúa así. Eso que dices es súper curioso porque efectivamente en Egipto había expertos en momificación y la familia y el resto de la sociedad eran ajenos a ese proceso. Solamente estaban los que embalsamaban, los momificadores y luego los sacerdotes. Los especialistas, exactamente. Eso, sí. Y luego los sacerdotes porque estaban rezando. Pero ahí no, ahí es un acto comunitario y lo que has dicho. El desierto de Atacama, toda esa zona y el desierto del sur de Perú es la zona más árida del mundo. Para ser exacto, llueve entre 15 y 25 minutos al año. Llueve, por decir algo, caen 3 gotas, ¿vale? O sea, y lo que se ve luego en el resto de tumbas que vas a Perú, cuando vas a Chauchilla u otros sitios, los cuerpos se momifican de forma natural. Simplemente pones allí al man y eso es tan seco dentro de la arena que el tío se queda como el jamón. O sea, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Y la cultura chinchorro podía haber hecho lo mismo? Sí.
claro que podían haber hecho lo mismo. Y se hubieran quedado, hombre, un poquillo más feos, ¿vale? Pero se hubieran quedado momificados. No, pero fíjate, Juanje, tú sabes que, y tú conociste también al gran Fernando Jiménez del Oso, que fue de las primeras personas, el investigador, el médico y psiquiatra, que él fue de las primeras personas que grabó las momias Chinchorro, y él decía que evidentemente debieron existir una serie de razones rituales y religiosas que justificaran todo ese esfuerzo, porque además incluso él atribuía, es decir, como el pueblo Chinchorro, lo que era la cultura Chinchorro, venía de las montañas, posiblemente, es una hipótesis, como no, pero posiblemente prepararan a los cuerpos para algún día volver al origen, volver a su tierra madre. Es decir, coger a los cuerpos de sus antepasados y volverlos a llevar todos juntos, regresar a las montañas. No sé si estaría en lo cierto, pero me parece una hipótesis plausible. Hombre, si es una hipótesis que dijo nuestro maestro Fernando Jiménez del Oso, hay que tenerla muy en cuenta. Hay que decir también que David y yo, que somos ya un par de abuelos cebolletas, también los dos trabajamos en la revista Anima junto con Fernando Jiménez del Oso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podían tener obsesión por volver a ese lugar del que salieron, que es posiblemente la cordillera de los Andes? Porque realmente todas las culturas antiguas que hay en torno a la cordillera de los Andes están siempre en torno a los ríos que bajan de la cordillera de los Andes, porque dan vegas muy fértiles. En el cambio de la cultura, en el caso de la cultura Chinchorro, no, vivían del mar y punto. No hay una zona de cultivo, ni eran agricultores, ni absolutamente nada. Y ahí, muy cerquita, tienes un lugar que se llama la Pampa de Tamarugal, que muchos lo llaman la Nazca olvidada, donde vas a ver infinidad de figuras de geoglifos hechos en la arena, en la montaña, donde vas a ver no solamente símbolos mágicos que ni siquiera sabemos qué significan, otros sí, porque está la chacana inca y otras cosas y tal, pero ahí ya se cuenta la historia de las caravanas de llamas que bajan desde los Andes a la costa para comerciar con la gente que había allí. Pudieron llegar esta gente por algún cambio climático o pudo llegar esta gente por alguna guerra, porque guerras en los Andes ha habido todas las que quieras y más multiplicadas por 1000. A tal punto, digo un dato como curiosidad para la gente que diga, hombre, pero ¿cómo los indígenas eran así de belicosos? Cuando uno está llegando a Machu Picchu, pasa por la Yaguarpampa. ¿Sabéis qué significa la Yaguarpampa? La pampa de sangre, porque allí los incas mataron a los yungas. O sea, ha habido guerras, por desgracia. Los seres humanos somos así de crueles. María José Roballo, ¿querías comentar alguna cosa? Decía que ahorita que decías Yaguarpampa me sonó la palabra, porque un dato curioso que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es que aquí en Ecuador hay un plato que se llama yaguarlocro, que es un locro, que es un caldo de sangre. Y efectivamente es una sopa que viene ancestralmente aquí en la Sierra del Ecuador y se hace con un preparado de la sangre seca que se la aliña y se suma a un plato que tiene tripas de borrego y papas. Entonces se llama yaguarlocro. Esas son las cosas de nuestras culturas de hace muchos años que ponían nombre de sangre y comían la sangre. Has descrito el yaguarlocro ese con las tripas y la sangre seca que vamos, mando unas ganas de pedir ahora por Rappi 3 kilos de yaguarlocro. No, pero está bueno. O sea, Dios santo, o sea, se oye feo, pero aquí es uno de los platos predilectos. No es feo en realidad. Yo no lo como porque no como vísceras, pero en realidad lo adoran al plato acá. Es muy rico. Y la sangre es opcional, ojo. Bueno, a ver, María José, yo te digo una cosa. Juanje se está riendo mucho, pero en España hay unos de los platos que es famosos, que es la morcilla. La morcilla se hace con sangre y arroz o sangre y cebolla, con lo cual no sé por qué tanto asco. No. Se come en gran parte del continente americano. Aquí en Colombia tienen morcilla en cualquier charcutería. Claro, o sea, claro. Es muy común, pero lo del yaguarlocro es como la morcilla en plan gore, o sea, ya con las tripas y la sangre ahí flotando, me quedé un poco así. Perdón por el chiste malo, pero... Eso sí que es de película de Indiana Jones, ¿ves? Sí, eso le faltó a María José haber sonó comido feo, eso. Cuando... chicos, pero es la realidad, sonó feo, es como comemos cuy y mucha gente dice que comemos rata, pero aquí no es rata, o sea, es
No es la rata, es el cuy, que es diferente, pero a mucha gente le suena algo horroroso. Y también se comen gusanos, que son los chontacuros, que se comen cosas raras, pues es así, pero son culturas ancestrales que vienen comiendo todo eso acá en el Ecuador. Así que me hiciste acordar de ese dato. Eso, para otro programa hacemos comidas extrañas del mundo. Me parece genial. Vale. Pero sí. Pasar de hablar de muertos y momias al jaguar locro, esto es un zancocho muy raro que vamos a cambiar de tema. En fin, bueno, señores. Lo que decía David para mí es clave. O sea, ¿qué le pasó a la cultura chinchorro? ¿Qué intencionalidad tenía a la hora de hacer esas momias para crear todo ese trabajo colectivo y todo un cuerpo de personas que fueran especialistas, por ejemplo, en hacer esas máscaras de barro para ponerle a los que ya se fueron? Una de las cosas que se habla de la cultura chinchorro es que realmente se han encontrado relativamente pocas momias y que están convencidos de que el día de mañana, si siguen excavaciones en esa zona de playa o más al norte o más al sur, fácilmente aparecerán muchas más, porque estamos hablando de 7.000 años de historia, que no es poco. Y es la primera vez que el ser humano hace eso, y con un detalle muy importante, como decía David. Si querían conservar un cuerpo de una forma más o menos bien, ni siquiera les era necesario. Simplemente con haber enterrado el cadáver en la arena es tan seco que pues el cuerpo hubiera tenido una momificación natural. Sin embargo, hicieron esto como una especie de estatuas. Yo siempre lo dije y lo comentaba en mi libro Expedición a los Mundos Perdidos, como una especie de estatuas del difunto, pero con el alma del difunto, con la energía del difunto, porque al menos sí estaban sus huesos y estaba su piel. Entonces, señores, esto cuando menos es intrigante. David. Fíjate, antes has comentado y un detalle que en principio se me había pasado por alto, y era el cambio del color. El cambio del color, es decir, ellos, como tú estabas explicando, ellos volvían a colocar la piel sobre el cuerpo del difunto como si lo estuvieran forrando de nuevo, ¿no? Y entonces lo que hacían era pintar de negro por completo que era una pintura de manganeso que obtenían de arena mezclada con agua, ¿no? Pero sí que hay un momento determinado, igual que la máscara también, ¿no? Pero hay un momento en la historia que es alrededor del año 2800 a.C., es decir, unos 4000 años después prácticamente, que el negro es abandonado, que por eso precisamente cuando se descubren las momias se sabe exactamente a qué época más o menos pertenecen, precisamente por el color, porque alrededor del año 2800 a.C. el negro fue abandonado, posiblemente por un cambio en ese simbolismo religioso del que estamos aludiendo, ¿no? Y a partir de entonces, y durante unos 1000 años, las momias fueron pintadas de un color rojo ocre, ¿no? Aunque, eso sí, la careta, como tú estabas mencionando, esa careta del rostre, seguía siendo de color negro. Evidentemente, todo esto tiene un sentido, solo se puede sostener si tiene un sentido religioso. No hay otra manera. Y seguro que lo tenía. Lo que pasa es que como no tenían escritura, pues no lo sabemos. El caso es que la cultura chinchorro marca un antes y un después a la hora de entender las momias. Ojo con esto. Y no aparecen momias así sofisticadas hasta 2000 años más tarde, cuando empiezan a momificar los antiguos egipcios. Voy a intentar contar cómo momificaban los antiguos egipcios, que estas son las más típicas. Va a ser un poco asquerosillo, no tanto como el jaguar locro que nos describió María José Roballo, pero muy romántico no es lo que os voy a contar. En fin, básicamente, para hacer una momia egipcia, ¿cómo se hacía la maniobra? Muy sencillo. Usted le fallecía, por desgracia, porque todos nos tenemos que morir, y entonces estos señores lo que hacían era, bueno, primero limpiar todo el cuerpo, el cadáver, lavarlo, echarle perfume, luego te hacían una incisión en el abdomen y sacaban todas tus vísceras del abdomen, te llenaban el abdomen con algodón, con serrín, con arena. Luego, esta es la parte más escabrosa, cogían un ganchito largo y con eso te taladraban las fosas nasales, te rompían las fosas nasales. Con este ganchito removían tu cerebro y luego, una vez tu cerebro estaba hecho una sopa, te metían un fuelle por ahí por la fosa nasal y
te iban sacando todos los sesos y luego por si no estabas bien, pues te daban la vuelta y también por gravedad y seguían con el fuelle hasta que te sacaban todo tu cerebro. Y luego lo que hacían era meterte con ese mismo ganchito por las fosas nasales, te metían algodón para rellenar tu masa encefálica y que quedara seco. Ahí te olvidas un pequeño detalle, Juanje, para alimentar un poquitín el morbo del asunto, ¿no? Ese hierro que colocaban por las fosas nasales era un hierro candente, porque era la manera de que el cerebro se derritiese más rápidamente y pudieran sacar toda esa masa por la nariz. Ahora, una vez dicho este pequeño de sal y pimienta, ahora ya puedes continuar con las incisiones. No, es que cuando dice que el gancho estaba caliente para que los sesos estuvieran calientes, digo, eso al jaguar locro le viene que lo flipa. Le he dado ya un gusto No sé si fue un acierto o un error contarte la del jaguar loco. Es que me dejaste en shock, porque yo estaba hablando de la guerra de los incas y de los yungas y tú de repente metiste el plato ese de la comida ecuatoriana, que madre mía, espero que no te escuchen los del Ministerio de Turismo de Ecuador porque va a ser complejo. ¿Quería decir algo, David? Sí, porque estamos comentando el tema de las incisiones, ¿no? Fíjate, la momificación en Egipto, antes estábamos mencionando que en Egipto las momias se momificarían de una manera natural, evidentemente, por las condiciones climáticas, temperaturas altas, la arena del desierto, ya de por sí, o sea, con que se cayeran y los dejaran ahí, en cualquier lugar se iban a momificar. Pero ¿qué ocurre? Que empiezan los enterramientos y con los enterramientos ahí es donde quitan la opción de que los cuerpos se momificaran. ¿Por qué? Porque no tienen contacto con el sol, no tienen contacto con la arena, con lo cual, ¿qué pasaba con los cuerpos? Que se pudrían. Y entonces, lo que ya no hay duda, según las investigaciones, es que la momificación se empieza a practicar en la tercera dinastía, aunque ya hasta la cuarta dinastía, que es una dinastía famosa que todos conocemos porque es de los grandes emperadores, de los grandes faraones correspondientes a la meseta de Giza, etcétera, ¿no? Keops, Khefre, Miquerinos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en aquella época todavía no se extraían los órganos internos, es decir, no se hacían las excisiones en el lateral. Habría que esperar hacia la 12ª dinastía, es decir, esa dinastía 12, que ya se generalizó esa evisceración, es decir, lo de sacar las vísceras. Y ahí se empleó ya el natrón, que son esas sales, ¿no?, para desecar, para conseguir esa deshidratación, lo que ahí ya supuso un notable cambio en los resultados que iban obteniendo. Y un detalle muy importante lo que has dicho. La cultura chinchorro hacía esas momias que es muy posible que vivieran, incluso estuvieran en vida junto con los vivos en las casas y de tal, mientras que los egipcios con la momificación preparan el viaje al más allá. Ya van a una tumba, en esa tumba hay objetos personales del muerto, hay además grandes ajuares, como por ejemplo el que se descubrió cuando Tutankamón, y básicamente para terminar lo del proceso de momificación, cuando he dicho que te meten el ganchito y tal, luego obvio te metían en sal de natrún con diferentes productos, porque cada embalsamador tenía su secreto. No todos los embalsamadores ni todas las momias, digamos, están igual de bien conservadas. Por desgracia, ahí los egipcios fueron capaces de diferenciar, incluso en la muerte, entre pobres y ricos. Los ricos podían hacer una momificación, digamos, más exquisita, mejor planificada y mejor planeada, y los pobres, pues quedaban luego medio chamuscados. Pero bueno, esa es la realidad, por desgracia. Y luego a la vez, una vez estaba el cuerpo seco en natrón durante 70 días, sales de natrón, repito, junto con otros productos, y sacaban el cuerpo, llegaba el momento del vendaje. Pero no se piensen que el vendaje es como cuando ven la película La momia, que es una venda y ya. Ponían hasta 300 vendas, esas vendas tenían diferentes inscripciones, cada venda iba para una parte del cuerpo. Mientras se iban poniendo las vendas, el sacerdote no paraba de rezar, hasta que llegaba el momento de la famosa apertura de boca, donde habría que abrir la boca del muerto para que pudiese respirar en el más allá. Y en ese momento el sacerdote, a ver si mi memoria no me falla, decía las siguientes palabras: que su ojo vea, que su nariz respire, que su oído escuche,
que su boca hable y su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior. Así terminaba el ritual de momificación que duraba como 2 meses y medio. ¿Vale? Y luego ya después de esto, pues la gente iba acompañando a la momia en su sarcófago. Las personas iban con bastones, porque una vez se cerraba la mastaba, una vez se cerraba la tumba subterránea, todos agitaban los bastones al aire para ahuyentar a los malos espíritus. De todas formas, lo que nos ha llegado hasta ahora, y creo que hace al antiguo Egipto distinto, son esas momias envueltas en vendas. Repito, cuando uno ve la momia con todo el vendaje, hay 2, juraría ahora mismo en el museo, todavía en el museo egipcio, se pueden ver, pues no tienen nada que ver, porque tienen muchísimas vendas, les han dibujado una cara, son completamente distintas a las que habéis visto en las películas, las que habéis visto en las fotos y son famosas, las de Ramsés II y todas estas, es porque las encontraron ya, digamos, así de deterioradas. ¿Querías comentar algo, David? Sí, precisamente estabas comentando esas 2 momias. Cuando íbamos años atrás, antes de la primavera árabe y todo esto, íbamos muy a menudo a Egipto, pues ahí estaban en el museo egipcio y estaban lo que era la sala de las momias reales, en las que estaban las 11 momias de Seti I, de Ramsés II, porque es que yo creo que es la más famosa y es considerada, de hecho, una de las momias mejor conservadas o la mejor conservada de todo el mundo, ¿no? Pero fíjate, cuando están haciendo todo ese proceso y de envolver las vendas, ante cada una de esas operaciones, como tú estabas diciendo, había un sacerdote que además llevaba una máscara y que iba recitando esas oraciones y esos ritos. A lo largo de toda la momificación había 300 rituales que se iban haciendo a lo largo de todo el proceso. 300 rituales. El último, como tú decías, el más importante, era la apertura de los ojos y de la boca. Pero fíjate, hasta ahí es esa parte del proceso físico. Pero el problema es por qué los antiguos egipcios embalsamaban los cuerpos de sus difuntos. Evidentemente, para entender eso, debemos remitirnos a sus creencias religiosas, porque más allá de lo que es ese proceso físico de la momificación para conseguir esa vida eterna, estaba la otra parte, que es los actos mágicos, el acto mágico que supone la momificación, que es el acto mágico por excelencia, porque la magia estaba presente a lo largo de todo el proceso y que mientras el cuerpo era preparado en sus distintas fases para ser momificado, se realizaban todos esos rituales paralelos. Y hay un concepto que sí que me gustaría, si me permites, dejar claro, y es que mucha gente cree que los antiguos egipcios estaban obcecados con la muerte, y nada más lejos de la realidad, porque ellos amaban la vida por encima de todo. Y por eso se preocuparon por mantener los cuerpos de los difuntos lo más parecidos a como eran en vida, para conseguir esa vida eterna, para vivir eternamente. Con lo cual, ahí entraríamos en esa diferencia que podemos tener entre el mundo occidental, por decirlo de una manera, y el antiguo Egipto. Hoy en día nosotros podemos entender que el cuerpo humano o el ser humano es cuerpo y alma, o como mucho algunos dicen cuerpo, espíritu y alma. Pero lo que en el antiguo Egipto dividían al hombre en varias partes, no solo como cuerpo o el alma. Por una parte estaba el Ket, que era el cuerpo físico, que solo se podía conservar mediante la momificación. Luego estaba, y es una parte muy importante, como tú bien sabes, Juanje, que es el Lip, que era el corazón. Era considerado una de las partes más espirituales, más importantes del ser humano, porque el corazón no solo era el órgano donde ellos creían que se originaban los sentimientos, porque el corazón era la sede del pensamiento, también era la sede de la conciencia, de la imaginación, de esa fuerza vital, del deseo, etc. Y era sumamente importante. Luego había esa parte espiritual, divina, que era el Ka. El Ka es esa fuerza vital, lo que podemos conocer como un doble astral. Este Ka permanecía en la tumba y lo hemos visto muchas veces en las inscripciones, ¿no? Porque se representaba como dos brazos unidos y levantados así, ¿no? Luego estaba el alma,
que ahí es ese principio vital, el llamado, lo que ellos llamaban el Ba, ¿no? Que no era un elemento físico, sino que era se representaba, y lo hemos visto muchas veces, como un pájaro con cabeza humana. Y este Ba era el que realizaba el viaje al más allá. Y, por decirlo de una manera, y en último lugar también estaba el espíritu, el Aj, que era la proyección, era lo que ellos consideraban que era el estado más perfecto del ser, ¿no? De donde terminaba todo ese proceso iniciático. Entonces, este Aj era la parte que el fallecido existía en la otra vida, era la parte inmortal. Y un pequeño detalle, y quien haya estado en Egipto o vea fotografías verá esas puertas falsas que habían en muchas tumbas, y al lado de ellas o en las inscripciones veían como una sombra. Una sombra es como una figura humana totalmente negra. Este es el Sheut. El Sheut o sombra. Creo que alguna vez lo hemos mencionado en algún programa cuando hemos hablado sobre el tema de fantasmas. Luego lo vamos a comentar con todo detalle. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando David Sentinella de las diferentes partes que tenía un ser humano para los antiguos egipcios. Partes que iban hacia lo espiritual. Hasta hablar del Aj, de la proyección, lo que nos hace eternos, esa parte de nosotros que viaja por el multiverso, y nos quedamos hablando del Sheut o sombra, y la entrevista continúa así. Se pensaba, fijaros, se pensaba que tenía una identidad espiritual propia de cada persona, algo parecido como quien nos recuerda Peter Pan cuando su sombra se separa de él, ¿no? Fijaros qué guiño ya se hacían en algunos cuentos para tratar de explicar algunas cosas. Pero evidentemente cada persona tiene su sombra. Por lo tanto, no existe una sombra sin una persona y no existe una persona sin su sombra. ¿Qué sería esta sombra? Sería el opuesto. Si el Ka era esa fuerza vital, y todos esos aspectos positivos, el Sheut, esa sombra, sería todos los aspectos negativos de la persona. Por decirlo de una manera, y hablando de Star Wars, el lado oscuro. Efectivamente, con esa voz que tienes de cine, que bien te ha quedado lo del lado oscuro. Hombre, lo he hecho a propósito. Lo has descrito genial. Fíjate la complejidad en magia y religión de los antiguos egipcios a la hora de hacer que los hombres fuéramos inmortales. Yo creo que ninguna cultura en el mundo les igualó. Con esa complejidad, más de 300 rituales como tú has comentado. Se nos olvidaba decir, todas las vísceras, el corazón y tal, se ponían en 4 vasos cánopes que rodeaban la tumba. Es muy impresionante cuando va uno a alguna mastaba y ves esas puertas, como dice David, al más allá, la puerta por la que tenía que pasar el Ka, la fuerza vital del difunto para unirse en el Duat con los antiguos dioses. Los antiguos egipcios tuvieron un concepto de la inmortalidad que ninguna otra religión en el mundo jamás igualó. Porque con perdón, con todo mi respeto a los cristianos, ahora mismo te meten en un ataúd, te echan ahí, te echan tierra encima y chao pescado. Los musulmanes igual, te envuelven en una sábana, tírate a la tierra y listo. Y los budistas que te coman los buitres. Genial. Mi respeto a todas las mayores religiones del mundo. Pero esa complejidad espiritual y mágica de los egipcios es única en la historia, a tal punto que además esas momias llevaban amuletos y se les ponía un Ankh, que era la llave de la vida, con la que podrías abrir las puertas al más allá, y llevaban un Jefri, un escarabajo que se les solía poner en la muñeca derecha o en el corazón. El Jefri, que significa el que es. Básicamente, los antiguos egipcios, no sé si esto lo he contado alguna vez o no, tenemos que hacer otro día un podcast sobre amuletos y magia en la antigüedad. Hay uno en Oculto tras la sombra que a la gente le está encantando, por cierto. Este amuleto, los antiguos egipcios vieron que el escarabajo hacía bolas de estiércol, de popó, y esas bolas eran redondas como Ra, como el sol principal. Y de esas bolas de estiércol nacían lombrices sin que hubiera sexo. Por eso los antiguos egipcios estaban convencidos de que el amuleto, el Jefri, te podía dar la vida sin sexo en el más allá.
los ricos, obvio, los llevaban de lapislázuli afgano, mientras que los pobres pues se los hacían de barro y ya está, ¿no? Y con eso tenían que buscarse la vida para pasar al más allá. Sí, los seres humanos somos así de crueles. Pero el significado del amuleto es mucho más profundo. Jefri, el que es porque tú podías hacer rituales en vida que se hacían en el lago sagrado del templo de Karnak, donde dejar todas tus cosas malas atrás y ser siempre el que tú quieras ser. Por eso el nombre de Jefri. Por cierto, el día 22 de septiembre llego a Egipto a hacer otro viaje de autor. No hay plaza, pero el año que viene, otra vez en el mes de septiembre, si Dios quiere, inshallah, como dicen en el mundo árabe, estaré otra vez en Egipto y lo iré anunciando como desde el mes de febrero del próximo año. Me fascina la cultura egipcia. Me siento como en casa cuando voy a ese país, y lo que le digo a la gente, cuando caminas por sus templos, ves todo ese simbolismo mágico que luego todas las religiones monoteístas, digamos, olvidaron, hicieron muy simple. Pero cuando estás en el templo de Ábidos, que es el templo del dios Osiris, el que te recibe en el más allá, y ves esas 7 puertas al más allá, cada una consagrada a un dios, es algo realmente impresionante y que creo que nos recuerda lo que somos los seres humanos. Y los seres humanos, hagamos lo que hagamos en esta vida, tenemos que fallecer. La gran pregunta es, ¿tenemos un eco en la eternidad? ¿Seguimos siendo viajeros luego de un multiverso? Yo estoy convencido de que sí. Cada uno ya que opine lo que quiera. María José o Alejandro, ¿queréis comentar algo del tema de Egipto para pasar al siguiente tema? Jorge, siempre he pensado que la cultura egipcia tiene probablemente la iconografía y, por qué no decirlo, el conocimiento y la percepción sobre la muerte, una de las más avanzadas de la historia de nuestra especie, como tú muy bien lo denominabas, estos más de 300 rituales. O sea, es algo impresionante. Yo creo que no tiene parangón en ninguna otra cultura. Y sobre lo que decía nuestro amigo David Centinella, a mí me fascina realmente esa figura del Sheut, porque algunos egiptólogos dicen que el Sheut, esa sombra, también guardaba rasgos de la personalidad de ese ser, de ese individuo que se iba, que abandonaba este mundo. Era un elemento, era una especie de complemento, esa sombra que complementaba la esencia de esa persona en este plano existencial. Así que muy interesante esa concepción, Juan G. ¿Quieres comentar algo, María José? En realidad, lo fascinante que de todo lo que están hablando de esta cultura de la muerte, y que sin duda yo también opino que hay algo más allá, tiene que haber algo más allá, porque no es solamente una concepción de esa cultura, sino de todas las culturas que también tienen que ver con las de Latinoamérica, que también creen en ese más allá, en esa preparación para el otro mundo, muchos en la reencarnación. Así que creo que todos estos rituales, tal como decía David, corresponden a una parte religiosa que nos hablan de lo que todos llevamos adentro, como la esperanza de un más allá, un ser superior, una guía que traspase este cuerpo, y volver las veces que sean necesarias a la tierra. En el caso de los egipcios, creo que era claro que tenían esa idea de pasar a otro mundo para seguir viviendo, y en el caso de Latinoamérica también, porque de todas las culturas que ustedes estaban hablando, en las culturas de aquí de la selva ecuatoriana, la idea de la reencarnación y de la vida después de la muerte está muy clara también, aunque no tengamos momias de esa calidad o no se hayan descubierto. Pero sin embargo, acuérdate que un tiempo hablamos de la parte de las anzas, de las cabezas, y que es una especie de momificación. Correcto. Porque estas cabezas son realmente una momia conservada que tiene la piel, cambia el color oscuro y que se la mantiene porque se sabe que dentro hay un espíritu que en un momento trasciende, porque después de un tiempo esa momia, llamémosla así, pero es una sansa, pierde valor. Así que eso es lo que me llama la atención y me parece increíble todo lo que han contado con tanto detalle de todo esto que se hace. ¿Sabes lo que pasa en el antiguo Egipto, que creo que lo diferencia de cualquier lugar del mundo y de cualquier religión y de cualquier cultura? Preparaban al fallecido el alma y lo diferenciaban entre ese Ka, ese Ka, el Ba, el Aj, la proyección, porque estaban convencidos que después de morir viajábamos a las estrellas. Y así aparece además, por ejemplo, en los textos de las pirámides, que son de la cuarta dinastía. Ven el viaje del difunto al más allá como un viaje a través de las estrellas, donde te vas a encontrar en el cinturón de Orión
con Osiris pasando la puerta del Duat. Y esto nos pone en contacto con nuestros antiguos dioses y esto hace a Egipto súper diferente a cualquier otra cultura del mundo. No que yo conozca, al menos, en lo que he investigado. Bueno, no he investigado como David, que se ha mirado todos los ritos del más allá en todo el mundo, porque tiene otro libro, que te hacemos, dentro de un mesecito te pillo otra vez y hacemos un programa sobre tu otro libro y todo ese tipo de rituales. David, ¿querías comentar algo? Sí, precisamente porque estabas hablando de de esas piezas que nos servían como, bueno, esas emket, como ellos le llamaban, esas cosas protectoras, que no dejan de ser esos, los elementos mágicos, amuletos, etcétera, etcétera. Pero fíjate, dentro de lo que era el escarabajo, y ahora que has dicho ese viaje, ese rendir cuentas en la Duat, que es en el inframundo, me ha venido a la memoria el escarabajo que colocaba en el corazón, es decir, sobre el pecho, como decía antes, estábamos comentando, el corazón no se extraía, pero se colocaba un escarabajo que se conoce como el escarabajo de corazón, que llevaba inscrito una fórmula, un hechizo, un conjuro mágico, que el muerto tenía que recitar cuando su corazón fuese pesado por la diosa Maat, esa diosa al rendir cuentas en la Duat, en ese inframundo, en el juicio, en ese conocido como el juicio de Osiris. Todos tenemos en mente, o posiblemente, y si no lo podemos mirar rápidamente en imágenes, en Google, etcétera, googlear, y veréis ese papiro de Ani, donde hay una secuencia preciosa que se ve todo es el juicio de Osiris. Ese juicio que es el pesaje del alma. Es decir, si la vida del difunto ha sido armoniosa, su corazón será tan ligero como una pluma de avestruz, es decir, la pluma de la diosa Maat. De la diosa Maat, exactamente. Si sus acciones han sido negativas, ¿qué ocurre? Pues que el corazón es impuro y entonces pesa más. Por lo que en esa balanza el corazón caería y no se estaría por debajo, con lo cual, ¿qué pasaría? Pues entonces sería condenado a la segunda y lo que se considera la muerte definitiva del Seser, que es no es otro que ser devorado por Ammit. Ammit es una criatura que vemos ahí en el papiro, una criatura mitológica que es conocida como la devoradora de los muertos. ¿Por qué? Además es una criatura curiosa porque tiene el rostro, o sea, lo que es la parte, el morro de cocodrilo, la parte delantera la tiene de león y la parte trasera la tiene de hipopótamo. Entonces, esa bestia, que es el Ammit, es el que finalmente devora el alma del difunto en ese juicio de Osiris. Y te condena al peor de los inframundos, a la oscuridad eterna. De ese no puedes salir. Y, claro, a la desaparición total y absoluta. Eso es peor que la damnatio memoriae, que es lo que hacían, que borraban los nombres de un faraón, se borraba otro para que no se recordaran y no se hablara de él, ¿no? Pues es algo parecido. Desapareces totalmente de la existencia. Sí, se acabó tu viaje por el multiverso. Los egipcios, ya te digo, no. Game over. Sí, game over, o sea, se acabó. No conozco nada igual. O sea, mira que yo he investigado, creo que, bueno, muchísimo menos que tú estos temas, pero es que no conozco nada igual. Por eso a la gente le fascina y por eso cuando va la gente, cuando los voy llevando por los templos egipcios, la verdad, lo van flipando y lo van alucinando con todo lo que ven porque de repente encuentran un simbolismo mágico que no se pensaban que podía existir, ¿no? Entonces eso me parece realmente fascinante. Yo la verdad que me divierto mucho en los viajes que hago a Egipto, le veo la cara, yo le digo ya la ONU del misterio, pues solo tengo que decir que en Turquía he batido el récord, 13 nacionalidades diferentes, 31 viajeros, 13 nacionalidades diferentes. O sea, aquí sin quererlo hemos montado la ONU del misterio y estoy tremendamente feliz por ello. El récord estaba en Israel, fuimos 12 nacionalidades en este. 12 más 1. En este fuimos 12 más 1. Sí, no diremos ese número, que yo también soy muy supersticioso. Vamos a meternos ahora en una momia un poco más particular, porque es una momia de momificación natural que apareció en la frontera entre Austria e Italia y que hace poco María José Roballo, en un vídeo mucho más extenso que este, ¿vale? En un podcast lo podéis escuchar, nos hablaba de la historia y de la maldición de Otzi,
¿quién es este Otzi y cuál es su maldición? Bueno, yo estaba viendo la maldición, que tengo aquí un montón de datos, y yo me he quedado en shock. No conocía bien esta historia y yo no voy a ver al Otzi ese ni pagándome, vamos. ¿Cuál es esta historia, María José? Bueno, esta en realidad, como dices, es una momia natural que fue descubierta por casualidad. Esta momia está en una montaña del Tirol que se dice que muchos años estuvo con nieves perpetuas, pero que debido al cambio climático y el deshielo, un día fue encontrado por dos exploradores que caminaban por ahí normalmente, pero que vieron una especie de mancha en el suelo, se acercaron y se dieron cuenta que era un humano, era lo que quedaba de un humano que estaba boca abajo, como si quisiera moverse de alguna manera. Ellos pensaron que esta momia, que este ser era un antiguo alpinista que se había quedado ahí atrapado y dieron aviso a las autoridades para que vinieran a reconocer el cuerpo. Y fue cuando se acercaron algunas autoridades que se dieron cuenta que no era una persona que pertenecía a este siglo, sino que era muchísimo más antiguo. Y ahí empieza toda una serie de eventos y una serie de muertes extrañas que se asocian a esta momia o a este cadáver momificado que encontraron, pero porque existe la creencia de que no se respetó su lugar de descanso y por la forma en que fue tratado. Entonces sucede que subieron a ver a este ser que estaba aquí y en el momento en que estaban sacándolo, se reían, tomaban fotografías, la sacaron de un modo tan poco profesional que incluso llegaron a romperle una extremidad y simplemente como eso la pusieron en un plástico, en un envoltorio de plástico y se la llevaron hacia el museo en el Tirol. Y ahí fue donde empiezan a hacer todas las investigaciones. Pero ¿qué es lo extraño de esta momia? Lo extraño es que alrededor de todas las personas que la descubrieron, que la estudiaron y que incluso mencionaron su existencia, empezaron a suceder extrañas muertes. Lo raro de este caso es que no hay maldiciones escritas, no hay algún desentierro, porque dicen muchas veces que la gente falleció por los gases, porque entraron a la tumba, porque hubo ciertas bacterias, y en este caso no hubo absolutamente nada de eso porque estaba al aire libre. Y también, tal como decía David, lo importante de esta momia Otzi es todo lo que descubrieron de quién era, de cómo era su modo de vida, de qué ropajes usaba, de qué era lo que tenía a mano. Entonces, ahí fue donde encontraron la riqueza, digamos, la parte importante, la parte científica de esta momia, pero por el otro lado, el del misterio. Sí, aquí hay un tema muy curioso, porque Otzi efectivamente lo descubren en el año 91 dos excursionistas que estaban por los Alpes. Pensaron cuando lo vieron que era un cadáver de algún excursionista de hace décadas, algo así. Jamás pensaron que era el cadáver de un hombre de hace 5.000 años. Otzi es tan importante porque nos dio un montón de datos de cómo se vivía en aquella época en Europa, datos que no teníamos. Detalle muy curioso es que Otzi lleva, por ejemplo, los 2 brazos tatuados, una pierna también curaría. Bueno, vestía de una forma muy tosca, ¿vale? Pues con un taparrabos de piel, llevaba una capa de fibra vegetal, llevaba un gorro de oso, llevaba también otras partes de piel de oso. Tenía una cosa que es muy curiosa, es por ejemplo unos zapatos muy curiosos de piel de cabra, con un material duro abajo que le podían permitir andar por la nieve. Y lo curioso de Otzi es que, como buen humano, hace 5.000 años murió en una pelea. Le metieron un flechazo que le perforó el pulmón. Él tenía sangre también del atacante encima, no sabemos si lo mató o no. Y huyendo hacia donde fuera, pues allí el pobre se quedó en los Andes. Alejandro Bernal. Juanje, y tras el análisis científico que realizaron peritos italianos y de otras partes de Europa, se estableció que Otzi era una persona que medía 1,59, que tenía 46 años de edad aproximadamente en el momento de su deceso, que pesaba 50 kilogramos, que tenía artritis, caries, enfermedad de Lyme y una anomalía genética por la cual no se le había formado el 12º par de costillas, y además padecía de parásitos intestinales. También, con un dato característico, Juanje, su tez era muy oscura, más oscura que lo habitual que se pensaba de la población europea de aquel entonces.
Sí, ese rasgo genético, por ejemplo, es muy curioso y a día de hoy se han descubierto ya como 7 u 8 personas que podrían ser descendientes de Otzi por las pruebas de ADN, que eso es, me parece curiosísimo, y también me parece súper curioso, ¿no?, que muriese en una pelea, para que veáis lo buena onda y buen rollo que somos los seres humanos. Perdón, pesaba 50 kilos la momia, pero se calcula que pesaba entre 60 y 70. El pobre estaba ya un poco chuchurrío por haberse pegado 5.000 años en el 5.000 años en el hielo. Y lo de la maldición, mira, yo tengo por aquí un dato que a mí me deja loco. A ver, Rainer Henn es la primera persona que guardó los restos de Otzi. Tuvo un accidente de auto y murió. Kurt Fritz ocupa el mismo lugar y en el año 93 se muere por una avalancha. Esa avalancha se lleva un montón de personas y la única víctima mortal es él. Luego Helmut Simon se vincula con Otzi en el año 2004 en las investigaciones y se va otra vez a hacer una expedición a los Alpes, se pierde, a los 8 días encuentran el cuerpo congelado. Espera, que sigo. Dieter Warnecke, que este fue el que dirige el equipo de búsqueda de Simón, el otro que había fallecido, tiene un ataque al corazón y se muere. Konrad Spindler, el mayor experto mundial en Otzi, le da una enfermedad crónica que ya tenía, se le complica y muere a los pocos meses. Rainer Holz, la única persona autorizada a filmar el cuerpo, murió 2 meses después de terminar la película. Tommy Lee, el primer investigador que descubre el hombre de hielo y que se muere por una enfermedad hereditaria de la sangre. Yo no sé si esto es una maldición o no, pero ya te digo, yo no voy a ver al señor Otzi ni pagándome. Lo veo por internet porque tengo todos los amuletos míos aquí encima. Porque esto no es normal. ¿Qué opinas, María José? Es que es curioso porque justo estabas hablando de los tatuajes de este hombre y se encontraron en varias partes de su cuerpo y se dice que los utilizaban de manera ritual para curar precisamente esa artritis y artrosis que tenía en el cuerpo, porque justamente donde tenía el desgaste de los huesos, donde se suponía que tenía un dolor, le habían hecho estos tatuajes. Incluso se tienen detalles de lo que había comido. Se dice que comió media hora antes de que falleciera y se sabe la distancia en que la flecha fue disparada, porque fue una flecha disparada a distancia que se alojó en el pulmón y murió desangrado. Y también se cree que no andaba solo porque habían restos de sangre que no sabían si era del atacante o de un acompañante que trató de ayudarlo y quedó herido también. En realidad esta momia desentrañó un montón de cosas científicas que nos hablan de cómo eran los tiempos, como dice Alejandro, de las muelas, de lo que comía, de lo que tenía, y además se cree que era una persona con cierto rango social porque tenía flechas de metal y en ese tiempo conseguirlas era muy difícil. Y una de las cosas curiosas que llama la atención es que de la flecha solo se encontró la parte de metal adentro porque se cree que alguien trató de sacarla del cuerpo para poder recuperar esta flecha que era tan importante y valiosa hace 5,000 años. Pero lo extraño es que todos los que tuvieron, como tú dijiste, todos los que mencionaste. Sí, yo lo de Otzi, yo es que todavía no lo entiendo. O sea, Eso ya no es coincidencia, Juanje, son demasiados. Si yo odiase a alguien, le mando una foto de Otzi. Lo tengo clarísimo. ¿Qué opináis de esto a través del numeral Misterio Caracol? Y os estábamos hablando de la momia de Otzi, que apareció en los hielos, en los Alpes, en Europa, 5.000 años después de su muerte. Y su historia continúa así. Simon, como se dice, que fue el descubridor, pensó que se había librado de la maldición y se murió 2 meses después, tal como tú dijiste. Y no solo que se murió en esas montañas, era un hombre que conocía el lugar, que toda su vida había caminado por ahí, se resbala accidentalmente y cuando lo encuentran 8 días después, estaba en la misma posición de Otzi. Así que no es que lo encontraron así, no sabían qué pasaba, exactamente en la misma posición, a tal grado, si ustedes ven los gráficos, Otzi se encuentra con la mano derecha, me parece, bajo el cuerpo, de esta manera, y al señor Simon lo encontraron exactamente con la mano igual. Todos los que lo descubrieron, lo investigaron, se fueron muriendo de extrañas maneras. Todos los que nombraste se fueron muriendo
y suman algunos muertos y nadie sabe por qué. Es lo que se ha llegado de hipótesis a decir es que como se irrespetó el cuerpo, como te dije, el fotógrafo que lo filmó, el otro que lo subió, cada uno riéndose, haciendo mofa, y como se supone que no era un hombre bueno, no era un hombre de paz, porque evidentemente era un guerrero que peleaba y tenía enemigos y por eso murió de esa manera, esta sombra oscura del mal que le rodeaba probablemente atacó a toda la gente que tuvo que ver con él. La historia realmente fascinante. No conocía ese dato, que incluso el descubridor aparece luego con la mano derecha debajo del cuerpo y con la izquierda agarrándose exactamente igual que Otzi. Qué historia tan tremendamente loca. Alejandro Bernal. Juanje, y otro de los investigadores que tuvo la oportunidad de realizar pesquisas sobre esta momia, Tom Lloyd, de la Universidad de Queensland en Australia, resulta que falleció en extrañas circunstancias, de acuerdo a los peritos judiciales en este país, de muerte natural. El juez de instrucción que llevó el caso descartó que se tratara de un crimen o de alguien que incluso se hubiese autoeliminado. Lo cierto es que Tom Lloyd tenía una hipótesis muy interesante, Juanje y queridos oyentes, y es que este hombre decía que posiblemente Otzi tenía un compañero en el momento del deceso, que posiblemente tras este enfrentamiento que se llevó la vida de Otzi, este compañero o escapó o falleció en otra zona, en un lugar en donde todavía no ha sido encontrado. Pero lo más curioso de todo esto, Juanje, es que el equipo de científicos que acompañó a Tom Lloyd se rehusó a retomar las investigaciones por el temor que les dio el ver que fallecía el líder de esta investigación, Tom Lloyd, de la Universidad de Queensland en Australia, Juanje. No, es una historia súper loca, María José. Y de hecho, la última persona que llegó a hacer estos estudios, porque ahora Otzi se encuentra en este museo, pero está dentro de una cámara frigorífica y se lo puede ver a través de una ventanita, nada más. La última persona que tuvo una relación con este Otzi lo llevó a ver por esa ventana y hablar de él, casi murió. Fue el último incidente que se registró porque cuando estaba saliendo de una universidad, un carro pierde el control sin saber por qué y le pasa a centímetros de la cadera y lo iba evidentemente a aplastar contra el muro de la universidad. Detienen al hombre, igual que el primero, que el Rainer que contaste, que también murió en un accidente, y los dos hombres cuentan que no saben cómo el vehículo perdió el control porque manejaban toda la vida. Dicen que de repente tomó aceleración y se fue con rumbo propio el carro y casi mata a este último hombre. Así que sí, esta es una momia fascinante y no muy conocida por toda la gente. No, la maldición, la verdad, no. Sí es muy conocida a nivel mundial por el hecho de que dio muchos datos de cómo se vivía en Europa hace 5.000 años, pero lo de la maldición es una cosa auténticamente de loco, ¿vale? O sea, es de, no sé, es de no creer, ¿vale? Y además, fíjate que sirvió también para una pelea entre Austria e Italia, porque Austria son los que se llevan a Otzi y resulta que estaba como 20 metros en territorio italiano y luego a los 7 años tuvieron que devolverla. O sea, el tipo se murió de una pelea, montó una pelea cuando lo descubrieron, un montón de muertos, tal, o sea, de loco. David Sentinella. No, fíjate, es curioso porque aún no siendo tan famoso, evidentemente, como el gran personaje de la historia de Egipto, que luego resultaba que era un Minlundi, pero al hallar la tumba, Tutankamón exactamente, al hallar su tumba, pues parece como que fue el gran emperador, ¿no? Y fue uno más, y además jovencito, sin mucha importancia, y lo único que hizo fue deshacer todo lo que había hecho su padre y su madrastra, ¿no? Que era el rey, lo que era Telamarna. Y cambiar la religión, habían cambiado la religión. Y cambiar la religión. Padres, entonces él volvió a la antigua religión. Que ni siquiera fue él, según dicen, bueno, todo el mundo dice. Fueron posiblemente el visir, sí. Ahí veremos, que además también fue faraón. Pero es curioso porque más allá de lo que toda la maldición o supuesta maldición que hay alrededor de la muerte de Tutankamón, de la muerte, del hallazgo, descubrimiento, de todas las investigaciones, desde la primera muerte que fue Lord Carnarvon hasta a lo largo de esos 10 años, hasta 1931 o 32, pues prácticamente es una historia calcada a lo que estáis contando con el tema de Otzi. La única diferencia es que en el 1932 pues, fue precisamente
a raíz de esa maldición de Tutankamón, se hizo la primera gran película que la hizo la Universal, la productora Universal, que era La momia, ese bombazo de esos estudios, que fue la primera película que se hizo sobre el tema. Ahora posiblemente sobre Otzi, bueno, pues más allá de documentales, pues yo preferiría que no hicieran ninguna película, porque si no ya sería, vamos, una mezcla, seguro que sería de fantasmas, de bichos, de aliens. Pero ya algo... hay una película. Hay una ¿Ya película hay? de Otzi. Claro. ¿Cuál? Hay una ¿Qué? película alemana de Otzi muy famosa, la pueden bajar de internet, ahí está, y cuenta toda la historia de su vida y de su muerte como se la imaginaron. Así que sí hay. Sí, pero Pero es no más de la documental. pero no de la, no de la Es más maldición. documental, claro. No, de la maldición. No. Claro, no. Ahí el tema está en que sea la maldición, que es lo que pasa precisamente con la película de la momia de la Universal, ¿no? Bueno, y a partir de ahí. Claro. Pero fíjate, es curioso, hay un detalle que, bueno, hoy no nos dará tiempo para hablar, pero es el tema de los tatuajes. El tema de los tatuajes, que también ha estado comentando María José, que no solo se produce que se encuentra en Otzi, sino que sirve para, y da mucha información, por ejemplo, en las momias de la cultura guanche en las Islas Canarias, que es unas momias importantísimas y es para hablarlo con cierto tiempo, y después también en unas momias encontradas, momias de hombres blancos en China, en el desierto de Taklamatán, que fueron... todos ellos, además, es que son unas momias curiosísimas porque estamos hablando de hombres de una media de 1,90 m, 2 metros y las mujeres de 1,80 m, 1,90 m. Con lo cual, claro, es un tema que partió en dos lo que podíamos llamar la política responsable de China, y no solo eso, sino el buenismo. Es decir, no se podía decir nada porque iba en contra de toda la historia que se había escrito sobre China. Hombres blancos 2000 años antes de Cristo en China, no, eso no puede ser. Qué loco, no conocía esa historia ni esas momias del desierto de Tacamaclán, que significa entrarás pero no saldrás, por cierto. De lo duro que es para atravesarlo. Sí. Es durísimo. Eso, si quieres, un día lo hablamos porque es un tema interesantísimo. Nada, ese otro día lo comentamos. Como en un mes te voy a molestar para hacer ese programa, lo comentamos. Oye, vamos a cerrar, que nos quedan 10 minutitos. Nos venimos a América Latina y nos vamos a la tumba del señor de Sipán, que es el mayor tesoro arqueológico del mundo después del tesoro de Tutankamón, que es descubierta en 1987. Y esta historia es muy curiosa, porque son 10 huaqueros, se conoce el nombre solamente de 7 de ellos, los que llegan hasta la pirámide que hay cerca de Chiclayo y empiezan a excavar en la pirámide, bueno, rompen la pirámide, la destrozan. Pero todo arranca ya con un tema mágico, y es que de esos 10 huaqueros, 4 eran los hermanos Bernal. Y es uno de ellos el que dice que sueña con el señor de Sipán, se va hasta la pirámide, empiezan a excavar todas las noches y, encuentran un tesoro gigantesco. Se cuenta que sacaron 10 fardos de oro. Ahora empieza lo truculento de esta historia. Sacan 10 fardos de oro y no habían llegado a la parte principal del tesoro. Por desgracia, de esos fardos de oro se ha recuperado muy, muy poco. Y los tipos de repente empiezan a tener tanta plata que lo que se van es a lugares donde hay señoritas de vida un poco disoluta a gastar plata, y gastan tanta plata que la policía peruana se da cuenta de esto. Tenéis que ver la cara de Alejandro Bernal, que se está muriendo de la risa cuando dije lo de chicas de vida disoluta. Entonces, que es verdad que fue así. Entonces, pues estos señores empiezan a tirar plata en estos sitios, en los lupanares, se entera la policía peruana, recuperan algunas piezas en el mercado negro, y entonces el arqueólogo peruano Walter Alba, que es el arqueólogo vivo más importante del mundo, se pone a excavar la pirámide del señor de Sipán, repito, cerca de la ciudad de Chiclayo, y descubre ya su tumba, la parte principal de la tumba intacta. Y fijaros que si salió oro y piezas arqueológicas, que han tenido que hacer un museo solo de lo que salió de la tumba, imaginaros lo que se llevaron también los huaqueros, y eso también nos da pie a pensar otras tumbas que hay de la cultura mochica, que es entre el siglo I y siglo VI después de Cristo, la importancia
que tienen que tener, porque ni siquiera tenemos constancia de que el señor de Sipán haya sido el regente mochica más importante de la historia. Entonces, el tema es tremendamente complejo. Yo cuando entrevisté a Walter Alba me dijo una frase que nunca olvidaré. Me dijo, yo estaba allí pasando la brocha y de repente unos ojos de oro de hace 1500 años me miraron a la cara. Fue lo que me dijo Walter Alba. Y entonces, bueno, la tumba del señor de Sipán pues obedece a lo que era la vida de un gran cacique, en cierta medida, bueno, pues un hombre de un poder desmedido, un dios viviente, como los faraones, pero desde mi punto de vista con mucha más crueldad, porque en torno a la tumba se encontraron 3 de sus esposas que estaban sacrificadas y luego había 5 personas más. El jefe de los guerreros, un portaestandarte, un sirviente, un niño y su mejor soldado. El mejor soldado del pueblo mochica, de su pueblo, eran ciudades-estado de esa zona. Y es curioso, porque a su mejor soldado, que está enterrado como 30 o 40 centímetros por encima del resto, para defenderlo en el viaje al inframundo. ¿Y sabéis lo que le hicieron después de sacrificarlo? Le cortaron los pies para que no pueda huir de los demonios en el más allá. Eso lo hicieron después de sacrificarlo. Repito, a partir de ahí, todo tragedia. Emil Bernal, uno de los 4 hermanos, fallece en un tiroteo cerca del Huaqueo con la policía peruano. Otro hermano Bernal se compra un tractor, se le vuelca el tractor, lo aplasta y lo mata. Además dicen que murió pegando unos gritos terribles porque no acabó de morir, estuvo ahí agonizando, pero un rato largo. Villanueva, otro de los que estaba ahí, se metió, como de ir tanto a sitios de vida disoluta, se metió además en cositas de polvo blanco y el tipo también lo liquidaron. Total, de los 10, ninguno disfrutó la plata, todos acabaron fatal, todos están... Bueno, yo no pude entrevistar a ninguno. Creo que no sé si quedaba alguno vivo y creo que no queda ninguno ya. O sea, un desastre lo del tema del señor de Sipán, que nos abrió las ventanas a entender la complejidad del mundo mochica, la riqueza de esta civilización y también la crueldad que podían llegar a tener los gobernantes de la antigüedad. María José, creo que también investigaste esto para tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí, del señor de Sipán y lo extraño, lo rico de todo esto es la ritualidad que había alrededor, porque se dice que en total eran como 77 guardias, que fueron todos los que enterraron alrededor de este señor que era considerado como un dios, y además de las 3 mujeres estaban 3 animales, 2 llamas y un perro. Incluso llegaron a enterrar hasta el perro de este señor. Y te faltó uno que murió también, que fue uno de los 4 hermanos que fue al ejército. Él se metió al ejército y ahí tuvo un extraño accidente de carro. O sea que también murió de una manera trágica. Y como dices, ya no queda ninguno. Y todos se preguntaban por qué este arqueólogo, Alba, que tú conociste, wow, qué buen conocimiento de una persona tan importante. Todos dicen por qué él no murió si él estuvo ahí. Porque él hizo el museo y lo que hizo fue como dar a conocer esta historia del señor de Sipán, entonces como que se le perdonó la maldición, entre comillas, porque él no robó al señor de Sipán, sino que más bien hizo que todo el mundo conozca su grandeza y todo su poderío. Pero es muy interesante esta historia, pero también arrastra la parte del misterio y las maldiciones. Sí, efectivamente, la historia del señor de Sipán, ya digo, o sea, nos abre las puertas a una cultura que era en cierta medida desconocida, como era la mochica. Nos trae esta historia de maldición que además hay que relacionarla con otras maldiciones que hay en América Latina, y es el famoso mal de Huaca. Como los huaqueros, cuando están desenterrando, yo solamente una vez entrevisté a un huaquero y me comentaba igual, que él encontraba las tumbas por el muerto, porque se ponía en contacto con el muerto en sesiones de espiritismo y tal, y así encontraba las tumbas. Y el caso es que este famoso mal de Huaca, que cuentan que es que la gente que se mete a abrir esas huacas, que normalmente están borrachos, además por la noche, con la tensión, que no los agarre la policía, ni el ejército, ni nada, dicen
que sufren un mal, y es que comienzan a secarse, o sea, empiezan a ponerse cada vez más delgados, empiezan a adquirir forma calavérica, como el muerto que están profanando, y se ponen así hasta que se mueren. Se ha hablado también de diferentes elementos que había en la tumba del señor de Sipán, como antimonio y tal, pero a Walter Alba no le afectó absolutamente nada, entonces tampoco tiene sentido. Y luego estamos hablando de muertes que son muy, muy trágicas, en tiroteos, por ajustes y por diferentes cosas. Entonces, este mal de Huaca, que es conocidísima en América Latina, y yo creo que además Perú es el país donde ha habido más huaqueo con diferencia. De todo Perú ha sido, por desgracia, saqueado. O sea, yo cuando estuve, por ejemplo, viendo la ciudad de los antiguos nazcas, Cahuachi, pues es como si hubiera ido a un campo después de un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Todo estaba lleno de agujeros y era todo por el huaqueo. Toda la ciudad entera estaba saqueada. Giuseppe Rifecci, que era el arqueólogo italiano que la estaba reconstruyendo, me dijo, es que no. O sea, las vasijas de barro y tal, las tiran y las rompen, no les dan valor, pues solo van buscando el oro. Entonces es algo como bastante terrible. Ahí te encontrabas en medio del huaqueo trozos de manto de las momias, ondas, por ejemplo, para lanzar piedras y demás. Y era una historia que a mí me aterró. David Sentinella. Sí, fíjate, esto me recuerda un poquitín a todo el tema que ocurrió con los estudios y con las investigaciones posteriores, no en aquella época, sino mucho tiempo después, estoy hablando de finales del siglo XX, sobre todo lo que ocurrió en esa supuesta maldición de la tumba de Tutankamón. Pero, ojo, ahí es donde se destapó, pero se destapó y se abrió la puerta a esas investigaciones de la misma manera que los huaqueros abren tumbas que llevan siglos cerradas, en el momento en el que entra aire en la tumba, todo el polvo, todos los hongos que están posados, esos microorganismos que están posados, se levantan y empiezan a moverse por todo el aire. Esto normalmente, ¿qué ocurre? Pues que acaba dentro de las vías respiratorias de los ladrones de tumbas, de los huaqueros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues uno de ellos, famoso, que es posiblemente lo que está considerado en el tema de Tutankamón, que es el hongo, el Aspergillus niger. Pero hay otros tipos de productos, como por ejemplo las heces de los murciélagos, hay un montón de, incluso lo que podrían ser el polvo de la descomposición de ciertos gusanos, de ciertos insectos, etcétera. Es decir, yo creo que sí es cierto que es muy atractiva, evidentemente, el pensar en todas esas maldiciones, porque dispara mucho la imaginación y dispara mucho, bueno, pues esa parte humana que nos gusta, ¿no? Que es como ver una película de terror con la mano delante de los ojos y abrir y así dejar una rendijilla, ¿no? Como cuando somos niños y vemos una escena de terror. Pues es algo parecido, es decir, ese tipo de asuntos, aunque puedan dar miedo, nos llaman la atención, nos atraen, y es el caso de precisamente todo el tema de las maldiciones, que posiblemente tengan una explicación plausible, y eso no hay que olvidarlo. Sí, algunas sí, pero por ejemplo, el príncipe Ali Kemel, que estaba dentro, porque murió el 80% de los que entraron a la tumba, el príncipe Ali Kemel lo apuñaló, egipcio, lo apuñaló su esposa a la semana siguiente porque lo pilló poniendo de los cuernos con otra. O sea, bueno, pero eso no puede ser una maldición, si acaso para la mujer, ¿no? Que se ha librado de ella. Pero en fin, hay un montón de cosas que son muy curiosas. Señores, estamos llegando ya al final de la entrevista, así que vuestra conclusión y tu cierre. María José Roballo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube. Bueno, mi conclusión es que todo este mundo de las momias es mágico y nos faltó conversar, claro, por tiempo, de otra que les invito a ver en mi canal, que es la momia de la mala suerte o la momia que hundió el Titanic, que también es una historia increíble de esta momia, increíble toda la gente que murió alrededor, y esa está en mi canal Cósmica by María José Roballo, donde la pueden escuchar, la pueden disfrutar de todas estas momias. Hay fotos para que puedan ver, no solo escucharnos lo que estamos hablando. Y mis redes sociales, en Instagram me encuentran como Dama Oscuridad.
Ahí también van a encontrar varias cosas de misterio, básicamente de fantasmas. Ahí solo se habla del tema fantasmal que le gusta a la gente, pero básicamente en el canal de YouTube es donde me pueden seguir y conversar y acercarse también a mí. Estamos haciendo viajes aquí en el Ecuador. Pronto les voy a presentar otro viaje a todos los misterios que vamos a hablar con Juan Jesús en uno de sus capítulos, porque aquí en Ecuador hay mucho misterio, mucho lugar que no se ha descubierto, mucha huaquería de la que no pudimos hablar, pero hay muchísima huaquería aquí también. Entonces, invitarles a que me sigan y se comuniquen conmigo. Y yo, personalmente, creo que sí creería en la maldición, y si me invitas a tocar una momia, abrir una puerta o descubrir un lugar, prefiero no hacerlo. Muy bien. David Sentinella, tu conclusión, tus redes sociales, lo que te apetezca, amigo. Bueno, fíjate, evidentemente cuando se habla de momias se quedan muchísimas cosas en el tintero, un tintero lleno de polvo de momias que también se utilizaban no solo para pintar, sino también para tomar infusiones y era el Viagra de la época, pero eso ya es otra, como se suele decir, era otra película. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues hombre, los oyentes, como se trata además de radios que somos primos hermanos del Grupo Prisa, dentro de lo que es el Podium Podcast, ahí está la escóbula de la brújula, donde ya llevamos este año, estrenaremos esa 13ª temporada y que estaremos muy contentos de que quienes no nos conozcan abran los oídos, porque hay temas interesantísimos que seguro que les van a encantar. Y luego, no hay que olvidar los museos de momias. Los museos de momias son museos muy culturales. Ya no solo hace falta hablar de los capuchinos en Palermo o, por ejemplo, los de Guanajuato, el Museo de Guanajuato, las momias de Guanajuato en México, sino que, en Bogotá, muy cerca de Bogotá, también Colombia. hay unas. Sí, en las de Colombia, San Bernardo. en San Bernardo, en Cundinamarca, ahí precisamente muy parecidas a lo que podrían ser esas momias de Guanajuato, ¿no? Que por condiciones medioambientales pues se van perpetuando. Pero la verdad es que podemos aprender tantas cosas de las momias, aunque parezca mentira. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, gracias, señores, a ti por invitarme, Jorge. Hasta otro día. Un fuerte abrazo, chicos. Un abrazo, gracias. Pues me divertí un montón con esta entrevista, Sí. analizando junto a David Sentinella y María José Roballo esa obsesión que tenemos por llegar a la eternidad a través de las momias y todas las curiosidades que hay en torno a ellas. Y luego las maldiciones, que lo de Otzi, yo todavía estoy en shock. Juanje, yo creo que fue un recorrido en donde se demostró que culturalmente siempre hemos buscado esa eternidad, siempre hemos buscado, ¿por qué no decirlo?, rebasar o superar a la muerte. Creo que también es una búsqueda muy humana, pero creo que es fascinante desde el punto de vista histórico y antropológico cómo culturas tan distantes desde el punto de vista geográfico, todas hemos tenido esa inquietud, todos hemos buscado derrotar a la muerte. Tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @. Bueno, señores, pues yo decirles solamente una cosa. El día que me muera, que no me momifiquen, por favor. A mí que me metan fuego, hagan buen chicharrón, lo repartan por ahí o me hagan cenizas para seguir viajando por este multiverso. Y si soy eterno, es porque las ondas hercianas reparten mi voz por todo este planeta. Tenemos que buscar la eternidad gracias a las cosas buenas que hacemos en vida. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterios.